Quería presentar a quien es para nosotros una bendición y siempre motivo de alegría y de gozo. Desde que es chiquita era motivo de alegría y de gozo. Cuando atropellaba con el triciclo a todos los que venían a casa. Era sin freno, era un triciclo sin freno. Danielita, vení. Hola, qué lindo verlos. Justo hoy en el desayuno comentaba algunas de mis alegrías, de algunas de las alegrías que le di a mis padres de chiquita, algunas de las travesuras. Bueno, saben que tuve el honor, este retiro, de poder preparar la charla con Tere. Así que obvio con el Espíritu Santo también, ¿no? Pero es la primera vez que armamos algo juntas, así que voy a tratar de transmitirlo como ella lo haría también en algunas partes en especial. Y el título es Identidad Desconocida. En el año 2002 salió una película protagonizada por Matt Damon, un actor yankee, que se llamaba Identidad Desconocida y se trataba de un tipo que es encontrado en el medio del agua, en el medio del mar, por un barco. El barco ve a una persona flotando, lo rescatan, era una persona herida de bala que estaba inconsciente. Cuando se despierta no sabe quién es, no se acuerda su nombre, capaz que la vieron la peli, si no la vieron, véanla, está buena. Y está toda la película tratando de encontrar su identidad. ¿Quién es él? ¿Por qué estaba en ese mar flotando? ¿Por qué estaba herido cuando lo encuentran? ¿A qué se dedicaba en el pasado? Etcétera. Y yo pensaba, ¿no? ¿Yo conozco cuál es mi identidad? ¿Quién soy yo? Yo conozco mi identidad. Y saben que me encanta porque siempre cuando me toca predicar en los retiros estoy como en sanguchito, en el medio. Y es como que hago un resumen de todo lo que ya hablaron anteriormente, ¿no? Ayer el padre Luis decía que esto de la despersonalización, hoy también Daniel nos nombró, ¿no? Cómo el diablo nos quiere despersonalizar para que no sepamos quiénes somos. Y si buscamos en un diccionario, la palabra identidad significa cualidad de idéntico. Son los rasgos propios que tiene una persona que las distinguen de otras. Por ejemplo, yo soy Daniela Soledad Roggio, según mi documento nacional de identidad, nací el 17 de noviembre de 1988, tengo una huella digital que es mi dedo y tengo un número que es mi documento, número de identidad, que es mío y de nadie más. Puede haber un número más, un número menos, pero ese es mío. En cualquier lugar que yo ponga mi número de documento, sale mi nombre, sale mi fecha de nacimiento, salen todos mis datos. Después hay algo que le podríamos decir, que le decimos en realidad, no le podríamos decir, es la identidad genética, que tiene que ver con esta información que está en el ADN y que también nos caracteriza de los demás, nos hace diferentes al resto, ¿no? Y es una propiedad biológica fundamental. Y esto existe desde que se fecundan las células y toda nuestra vida. Si quieren saber más datos de esto, hay biólogos en la sala, biólogas le preguntan. Pero básicamente es eso. Y hace muchos años nos encontramos con unos amigos de mis viejos, Roberto y Mercedes Mazuca, de mis padres. Y este hombre, Roberto, hacía muchos años que no me veía y me mira y me dice: Daniela, es como si hubieran agarrado la cara de tu papá y la cara de tu mamá y las hubieran chocado y saliste vos. Yo interpreté que me dijo que me parecía mucho a los dos, porque la verdad que como lo describe es como... Me quedo con la botellita, ¿puede ser? Así que esa es la identidad genética que también nos da la identidad sexual.
Obviamente ahí va a intervenir los cromosomas, las hormonas y lo anatómico de las personas, pero la identidad genética están de la mano con la identidad sexual. Y después tenemos algo que le vamos a llamar identidad psicológica. ¿Y qué es la identidad psicológica? Es lo que habló ayer el padre Luis. Son los lentes con los que yo voy a mirar el mundo. Es la forma en que yo miro al otro, la forma en que tomo decisiones, la forma en que yo proceso la información en mi mente, la forma en que yo transmito lo que estoy pensando. Y esto es una construcción que se va haciendo a lo largo de la vida y va a estar influenciada por algo que llamamos sistema de creencias o estructura de creencias, ¿no? Mis valores, lo que me enseñaron mis padres, lo que yo aprendí en el entorno social en el que me crié, la escuela a la que fui, los amigos que tuve cuando era chica. Esto empieza en la infancia y en la adolescencia es como que se termina de completar para después llegar a una vida adulta siendo una persona ya armada, ¿no? Con ideas, con pensamientos, y yo voy a mirar y voy a entender lo que el otro me está diciendo a través de mi paradigma, a través de mis lentes, ¿sí? Eso sería, le podríamos llamar identidad psicológica. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Pueden respirar? ¿Pueden aflojarse? Bien. Entonces, esto es lo que dice el mundo natural sobre lo que es nuestra identidad. Pero ¿qué dice Dios sobre nuestra identidad? Dice en Génesis 1, 26 y 27, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, los creó a su imagen, varón y mujer. También dice en Génesis 2:7, entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida, y así el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces Dios nos crea a su imagen y semejanza. La Trinidad nos crea, porque dice, hagamos, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, crean al hombre y soplan y le da vida. Ahora, habíamos dicho que identidad, en la primera filmina que puse, en la segunda filmina, que es la cualidad de idéntico, o sea que es idéntico a. Entonces, si Dios me hizo a su imagen y semejanza, ¿yo soy Dios? No. Ese es el engaño que le hizo la serpiente a Adán y a Eva, ¿no? Que ellos serían como dioses. Ser idéntico a Dios tiene que ver con ser idéntico a Dios en cuanto a que tenemos voluntad, que tenemos una conciencia moral, o sea, sabemos distinguir lo bueno y lo malo, tenemos libre albedrío, tenemos emociones y tenemos un espíritu. Porque dice que sopló en su nariz el hálito de vida y le dio vida. Nos dio espíritu. Entonces, somos semejantes a Dios en estas cosas. No somos Dios. Bien. Ahora, Dios envía su palabra, que es lo que es el texto de Juan 1:1, que ayer hablaba el padre Luis y hoy lo mencionó Daniel también, ¿no? En el principio estaba la palabra y la palabra era Dios y estaba con Dios Jesús, ¿no? Lo voy a leer bien como es. En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Esta palabra enviada, Jesús, viene a este mundo a morir por nuestros pecados, a resucitar para darnos salvación, y cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón y le abrimos la puerta de nuestra vida, es donde empieza esa transformación desde el interior hacia afuera, donde nos vamos transformando en la imagen de Cristo. Dice en 2 Corintios 3:18, por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria y esto es por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué necesitamos ser transformados a su imagen? Por lo que decíamos, el hombre peca, todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el plan de Dios es enviar a Jesús, su Hijo, porque tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo.
para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y en Filipenses 2, que también lo mencionaba Daniel, dice que él, siendo Dios, no se aferró a su igualdad con Dios, sino que se despojó de esa igualdad con Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. Se siguió humillando, haciéndose servidor de todos los hombres. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si yo creo en ese Jesús que murió en la cruz por mí y que resucitó el tercer día para ascender a los cielos y mandarme el Espíritu Santo que me habite, la imagen de Cristo se va a ir formando desde adentro hacia afuera. Y yo se va a cumplir esta palabra de Corintios en mi vida, que yo soy como un espejo que va a reflejar. ¿Por qué? Porque Cristo se está formando dentro de mí. Y acá podemos entonces hablar de una ecuación del reino de Dios. ¿Cómo se llamaba, Ale, lo de la ecuación? Términos. Bien. Factor. Bien. Términos. En la ecuación del reino tenemos un término que es Cristo y el otro más Daniela, el otro término. Cristo más Daniela es igual a aceptación. Es igual a sentimiento del ser. ¿Y qué significa esta palabra, esta frase sentimiento del ser? Significa que yo en mi interior tengo la certeza y la seguridad de quién soy. No importa lo que pasa a mi alrededor, yo en mi interior sé quién soy, tengo esa certeza interior. Pero bueno, dijimos, ahí está el dibujito que querías hacer en el pizarrón, del espíritu, alma y cuerpo, que es este redondel. Antes de la caída, antes de que el hombre peque, tenía 3 características importantes. Tenía un significado, lo dijo el padre Luis ayer. El hombre tenía la potestad sobre todo lo creado, le puso nombre a los animales, podía comer de todo lo que quería, excepto, ¿no?, lo que Dios le había explicado que no podía. Tenía un significado, tenía un propósito. También tenía esta protección y seguridad porque no solo Dios estaba con él en el huerto, sino que tenía la comida servida prácticamente, no tenía que trabajar por conseguir el alimento. Y tenía pertenencia porque crea una ayuda idónea para él. O sea que tenía la posibilidad de socializar también con alguien de su misma especie. Estas cosas, significado, protección, seguridad y pertenencia, se pierden cuando ingresa el pecado. ¿Por qué? Lo que explicaba Daniel. Cuando pecamos, morimos, pero morimos espiritualmente. Dice en Romanos 5:12, así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Todos pecaron, todos pecamos. Entonces, al pecar, el espíritu muere. Al morir, el alma se descuajeringa. ¿Y qué significa esto? Voy a tomar agua y les cuento. Yo voy a nombrar un psicólogo cristiano también. Quizás es el mismo que nombró el padre Luis ayer, no lo sé. Pero este psicólogo cristiano explica que el hombre fue creado, espíritu, alma y cuerpo, para que esté en armonía. Entonces, como el hombre fue creado a imagen de Dios y el espíritu del hombre tenía comunión con Dios, el alma del hombre expresaba lo que en el espíritu en su espíritu había, que había la presencia de Dios. Entonces el alma estaba ordenada expresando eso que Dios le había dado. Y el cuerpo actuaba en consecuencia, ¿sí? Entonces estaba ordenado. Cuando el hombre peca, que el espíritu muere, lo que decía Daniel, que usaba esto, ¿no?, se descuajeringa. ¿Por qué se descuajeringa? Porque de repente el alma fue creada para expresar lo que hay en el espíritu. Y si mi espíritu está muerto, mi alma expresa muerte. Si mi espíritu está vivo en Cristo, expresa la vida de Cristo. Y ahí se vuelve a ordenar. Entonces, de repente, si nosotros dividiéramos el alma en mente, emociones y voluntad, podríamos ver que, por ejemplo, en cuanto a la voluntad hay muchas decisiones por tomar, hay una lucha interior que es constante. El mismo Pablo, el apóstol, dijo, no hago el bien que quiero, sin embargo hago el mal que no quiero. Y era el apóstol Pablo, imagínense lo que nos queda para el resto. La lucha interior es constante, hay muchas decisiones por tomar, tenemos lo bueno y lo malo todo el tiempo enfrente. Después tenemos, en cuanto a las emociones, empiezan a dominar con el pecado las emociones negativas. Y en cuanto a la mente, tenemos una distorsión de quién es Dios. No conocemos a Dios o tenemos una idea errada de quién es Dios. Por ahí pensamos que es el viejito de barba que está en el cielo, como hacen algunos dibujitos lo representan, o por ahí pensamos que es un Dios tan castigador que nos está esperando a que nos portemos mal para
aplastarnos como una cucaracha, para castigarnos. O capaz que nos vamos al otro extremo y pensamos que Dios es tan pero tan bueno, que yo puedo tener la vida que yo quiero, total Dios está conmigo igual, porque Dios es amor y el amor es amor y está todo bien. Ni un extremo, ni el otro es lo que es Dios realmente. Entonces, el pecado y la muerte espiritual genera esto en nosotros, un desorden. Y pásame si querés a la otra. Ahora, en este desorden perdemos la identidad y en esta pérdida de nuestra identidad empezamos a buscar nuestra identidad de una manera equivocada. Y acá se dan las falsas ecuaciones en la búsqueda de nuestra identidad. Y acá pasan tres cuestiones, ¿no? Hay tres términos en esta ecuación. Uno es la ignorancia, dice en Oseas que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Si yo no conozco a Dios, no sé lo que tengo, no puedo tener el equilibrio en mi vida. Y por lo tanto mi identidad va a estar seguramente distorsionada. Otro término puede ser la carne, ¿no? Mi carnalidad, mi naturaleza pecaminosa. Y este texto de Efesios es genial, anótenlo, Efesios 2, 1 al 10, yo voy a leer 2 versículos nomás, que dice, así pues acá. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que dominaba en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire. O sea que la carne es otro factor que en la ecuación lo que va a hacer es distorsionar la imagen que Dios nos dio. Y el otro es el engaño del enemigo. En Juan 8 Jesús habla del diablo como el padre de mentira. Y en Juan 10 dice que es el ladrón que viene a robar, matar y destruir. El diablo es padre de mentira y nos quiere destruir. Lo venimos escuchando desde hoy que empezamos a la mañana temprano. Y si nosotros en la ecuación, en lugar de poner la cruz de Cristo y a Cristo, ponemos la ignorancia, ponemos la carne o ponemos las mentiras del diablo, esto lo que nos va a dar es una imagen personal distorsionada. Pero dijimos que Jesús vino a morir por nosotros y nos da una nueva identidad. Tengo a mi hermano y a mi cuñada que viven en otro país y ellos para poder vivir en ese país, trabajar en blanco, tener un seguro de salud y demás, tuvieron que hacerse un pasaporte del país, un nuevo DNI que los habilita. Bueno, imagínense que cuando nosotros nos acercamos a Cristo y lo aceptamos en el corazón y empezamos a vivir en consecuencia lo que su palabra nos enseña, obtenemos la doble ciudadanía. Somos argentinos y ciudadanos del cielo. Aplauda al Señor, si es para el Señor, aplauda. Bien, pásame por fin. Entonces, ¿quién soy? Saben que la comprensión de quién es Dios y quién soy yo en relación a Dios es el fundamento más importante para la estructura de creencias en mi vida. Y ese es el patrón, es lo que rige el patrón de comportamiento como cristiano. ¿Y qué es esta estructura de creencias? Soy muy fan de la película Intensamente, y la película Intensamente 2 muestra ese dibujito que está ahí, que parece que son como unos fierritos con todos unos rulitos, un trofeito parece. Eso lo representan como si fuese el sistema de creencias. ¿Y qué es el sistema de creencias? Es donde se fundamentan todas nuestras decisiones. Entonces, la protagonista de la película tiene un sistema de creencias que está fundado en la familia, en la amistad, en los valores que la familia le inculcó, en la honestidad, y de repente sufre situaciones donde toma decisiones que van en contra del sistema de su sistema de creencias, y eso se empieza a modificar, se empieza a deformar y se empieza a cambiar la forma. O sea que se está como transformando ese sistema de creencias en otro distinto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. Y ese sistema de creencias está en un lugar, en la película, ahora les explico algo más,
en un lugar que se llama sistema límbico, que es eso que está ahí chiquitito en el medio del cerebro, color naranja. Bueno, ese lugar es un sistema, un conjunto de estructuras que lo que hacen es regular las emociones, la memoria y la motivación. Lo tenemos todos en nuestro cerebro, ¿sí? Ese sistema límbico va a regular nuestras emociones, va a regular nuestra motivación y nuestra memoria. Escuchaba una vez una médica obstetra cristiana que contaba que está comprobado científicamente que la emoción no dura más de 1 minuto y medio. Yo me enojo y esa emoción en mi cerebro, químicamente hablando, dura 1 minuto y medio. Que yo me dure 5 años ya es un problema mío, ya es una cuestión de decisión personal, ¿sí? Y esto me impactó porque digo, cómo el Señor nos preparó de una manera tan perfecta, ¿no? Que hasta nuestro cerebro tiene esa capacidad de que te enojás, sí, llorás, o estás triste o estás muy eufórico, pero te dura químicamente ese tiempo como máximo, puede durar un poco menos, pero después ya quedarme en eso es mi decisión y revivir ¿qué hago yo? Al revivir el recuerdo enciendo eso de vuelta y enciendo eso de vuelta y otra vez y bueno, y ya lo conocen cómo es la cuestión. Ahora, ¿a qué iba con esto? Este sistema límbico además no está solamente, este sistema de creencias o estructura de creencias no está solamente en el sistema límbico, sino también está en la corteza prefrontal. ¿Vieron dónde termina la punta de la flecha? Como por acá adelante, ese sería la corteza prefrontal, que está involucrada en lo que es el razonamiento, la toma de decisiones y la reflexión consciente. O sea, que tiene que ver con mi voluntad. Entonces, fíjense cómo en la estructura de creencia o el sistema de creencia que yo tengo va a determinar cómo yo reflexiono sobre una situación, va a determinar qué cosas recuerdo y qué cosas no recuerdo, la voluntad para hacer o no hacer, mis motivaciones. Algo tan chiquito y tan que parece medio, ¿no? Eso maneja todo lo que yo soy, de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo resolver este conflicto? Y yo pensaba, ¿no? Si nuestra relación con Dios es la llave para la propia aceptación, ¿no? Entendimos todos que la relación con Dios es lo que nos abre la puerta a la aceptación personal. ¿Por qué tantos creyentes luchan contra su propia identidad? Luchamos. ¿Por qué tantos creyentes luchamos con la seguridad, con el significado, con el sentido de lo que vale la pena y con la madurez espiritual? ¿Por qué luchamos? Y acá tenemos un poco la respuesta, ¿no? Para poder vencer los conflictos personales y espirituales. En primer lugar, el verdadero arrepentimiento. Y ustedes me pueden decir, a mí me trajeron acá o vine acá hecho pelota, como el tipo ese que encontraron en el agua baleado, inconsciente, y vos me decís que me tengo que arrepentir. Pero a mí me pasó de todo en la vida, ¿de qué me tengo que arrepentir si me hicieron de todo? Y estoy destruido, pero por lo que me pasó, por lo que me hicieron. Y saben que muchas veces las situaciones que atravesamos difíciles son consecuencia de nuestras malas decisiones y eso nos tenemos que hacer cargo. Y muchas veces son consecuencia de las malas decisiones que otros tomaron y que nos afectan. Entonces de repente yo me vuelvo rencorosa, tengo deseos de venganza y se modifica también en mi interior esto del sistema de creencias que decíamos, ¿no? Porque fui herida. Pero la clave es arrepentirse. Dice en Santiago, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Y aparte decíamos, ¿no? Que un corazón humillado Dios no lo desprecia. Como decía Tere, no nos resistamos a humillarnos en la presencia de Dios y a pedir perdón. Mientras tragan saliva, yo trago agua. Porque se pusieron serios de golpe. Y después el discipulado. No es que quiera hacer publicidad a nuestro discipulado, pero sí. Porque el discipulado es donde aprendemos sobre la palabra de Dios, aprendemos a vivir esa palabra de Dios, a aplicarla a nuestra vida, y es esa palabra aplicada a nuestra vida la que nos hace libre,
libres y nos ajusta a la imagen de Cristo y nos guía por el camino de la fe con el poder del Espíritu Santo. Es la orden que le dio Jesús a sus apóstoles: vayan y hagan discípulos y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos vivir la palabra de Dios y transmitir la maravillosa palabra de Dios. Entonces, para lograr la salud mental y espiritual y alcanzar esta libertad en el espíritu, conocer a Dios y tener una relación con el Espíritu Santo es fundamental. Conocer a Dios es el punto fundamental para ser un cristiano libre. Saben que yo trabajo en el hospital de niños y estoy en la guardia y muchas veces entran personas para consulta, madres con sus hijos para consulta, y hay una crisis de identidad tal en los niños y en los adolescentes que a mí me entristece tanto. Y siempre que tengo algún caso, yo me acuerdo de cuando mamá empezó con el tema de querer hacer campamentos para niños, porque decía, el diablo va en contra de la familia y va en contra de los niños. Y es verdad, pasaron, 20 años, más o menos, 16 años, sí, 16, porque yo tenía 16 años. Y lo puedo ver los adolescentes que empezaron con tratamientos hormonales porque quieren cambiar su sexualidad y ni siquiera todavía pasaron por la pubertad, o sea, es una cosa tremenda. Chicos con ataques de pánico, muchos problemas de salud mental en los niños y en los adolescentes. Y yo pensaba, ¿por qué hay tanta confusión? ¿Por qué hay tanta intentos de suicidio, un montón? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con la identidad? ¿Y saben qué sentía yo en mi corazón? Si el pueblo de Dios tiene su identidad confundida, ¿qué esperabas de esto? Si los hijos de Dios estamos tratando de saber quiénes somos, para dónde vamos, ¿qué esperamos de esta gente que nunca le hablaron de Dios? Como cristianos necesitamos reafirmar nuestra identidad en Cristo, madurar espiritualmente y cumplir el propósito por el cual Dios nos está enviando. Porque hay una creación que está clamando y gimiendo por esa manifestación de los hijos de Dios. Y pásame a la última, porfi, y después volvemos. Yo les armé, la última, la 10. Yo les armé ¿Quién soy en Cristo? Es un PDF que tiene un listado de lo que yo soy en Cristo. Soy hija de Dios, soy santificada, soy justificada, soy amiga de Jesús, todo lo puedo, vamos a escanearlo porque no me lo acuerdo. ¿Tiene alguien el teléfono y me lo escanea y me lee alguno? Soy santo, ¿qué más? Eso está para escanear y el que no se da maña ahora para escanear o no quiere hacerlo ahora, después yo voy a dejar pegados en algún lado. ¿Qué dice? ¿Querés leer alguno? Gracias. Esto que armamos, soy aceptado, soy hijo de Dios, amigo de Cristo, soy justificado, estoy unido al Señor en espíritu, fui comprado con precio de sangre, soy santo, soy adoptado como hijo, tengo acceso directo por medio del Espíritu Santo a Dios, fui redimido, estoy libre de condenación. Soy la sal y la luz de la tierra, soy rama de la vid verdadera. Bueno, hay un listado y al lado, gracias Olgui, y al lado tienen los versículos. Así practicamos esto de leer la palabra y llenarnos de su palabra. ¿Sí? Vuelve si querés, Carito, al 8. Saben que hoy cuando Daniel decía esto del depósito, él lo iba a decir yo también, me lo expolió. Pero es verdad, nosotros necesitamos llenar nuestro depósito interior con la palabra de Dios,
para que cuando estemos en la dificultad o en la necesidad, el Espíritu Santo venga a recordarnos y tome de ese depósito interior. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Porque si no, ¿de dónde voy a tomar? Si nunca lo leí. Si yo no sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no puedo recordarlo. Y acá les dejé una propuesta. ¿Van bien? Bien, los veo despiertos, bien. Una propuesta para orar en lo que queda del retiro y en las semanas siguientes, que a mí en lo personal me fue muy útil. Y orar en este sentido, orar para que Dios cambie mi corazón. ¿Saben que Jeremías 17 dice: nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano? Nada hay tan engañoso y perverso con el corazón humano. Pero sí es re bueno. Siempre está así, siempre está sonriendo. No hay nada más engañoso y perverso que el corazón humano de todos. Todo que se considera ser humano es engañoso y perverso por naturaleza. Y esto lo recalco porque los que me conocen saben que me molesta que digan qué bueno que es. Engañoso y perverso es el corazón, fin. Es así. Es re saluda. Siempre que lo llamás está ayuda en todo. Engañoso, pero es tan engañoso y tan perverso que engaña hasta el propio poseedor del corazón. O sea, el corazón de Danielita engaña a Danielita también. Por eso dice, engañoso y perverso. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor. O sea que el único que puede comprender y conocer mi propio corazón, y el de ustedes, es el Señor. Porque el Señor investiga el corazón. Dice, yo investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Tremendo. Yo aprendí hace un tiempo a orar en este sentido. Señor, investiga mi corazón, sondea mi corazón. Espíritu Santo, así como te movías en el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Movete así sobre mi corazón, sobre mis emociones, sobre mi mente. Investigá y sacá a la luz toda esa basura que hay, porque quiero pedirte perdón y que me limpies. Confrontame con mi basura porque me quiero limpiar. No para sufrir y agarrar un látigo y darme latigazo, sino para entregárselo al Señor. Y esa era mi oración en este tiempo que tuvimos de preparación y va a ser después también. Que el Señor, que tengamos la capacidad de decirle, Señor, investiga mi corazón porque hay mugre y quiero pedirte perdón. Y es mugre que yo ni conozco, que yo ni sé que tengo ahí, que condicionan mi vida, que condicionan mis relaciones interpersonales y yo ni siquiera sé. Pero Dios que conoce y que es el único que tiene el poder para investigar esos corazones, sea Él el que traiga la luz. Y así como en las piletas, cuando en otoño se llenan de hojas las piscinas, que hay que ir, sale a la luz, ¿no? O esa mugre que estaba abajo flota para poder ser retirada y para que seamos purificados. Y después dice la promesa en Ezequiel 36, que amo este versículo, pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pondré en ustedes. ¿Cuántos quieren que el Señor en este retiro ponga un corazón nuevo y un espíritu nuevo? Amén. Y dice después, quitaré ese corazón duro como piedra y les pondré un corazón dócil. Y ahora es la pregunta también, ¿cuántos quieren un corazón dócil al Espíritu Santo? Sabiendo que a veces es difícil, porque el Espíritu Santo a veces nos pide cosas o nos lleva por lugares que a tomar la cruz, ¿no? Como decía ayer el Padre Luis. El segundo que les quería... No pasa nada. Y el segundo que les quería decir, orar, digamos, en este sentido, para que Dios despierte o resucite nuestra conciencia. Dice en Timoteo, 1 Timoteo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos
que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Teniendo cauterizada la conciencia. Cuando yo tenía unos 20 años, estaba en una situación que estaba vinculada con una persona que no era para nada la voluntad de Dios, pero yo no me daba cuenta en ese momento. Si bien tenía a mis padres que fueron los primeros en decirme por acá no es, también tenía un montón de otra gente cristiana. Digo así porque cuando uno contradice la palabra de Dios es cristiana. Es así, ¿no? Que me decía, no, está bien esto, y me justificaban con un montón de otras cosas, ¿no? Entonces yo reflexionaba este tiempo y digo, el engaño del diablo es así. El diablo te engaña con una idea y te pone un montón de personas alrededor que sean los porristas de esa idea, los animadores de esa idea. La tribuna de, dale, sí, bien, buen camino, ¿no? Y muchos del mismo entorno o de la familia de la fe. Por eso en esto lo repito cada retiro y cada vez que tengo un micrófono cerca. Tenemos que ser cuidadosos con las personas con las que nos rodeamos y con las personas a las que le abrimos nuestro corazón. No busques consejo de cualquier persona, sé más astuto. Hay que ser inteligente en ese sentido. Yo no puedo buscar consejos sobre cosas trascendentales de mi vida en gente que no conoce a Dios o que no tiene un nivel espiritual mayor que el mío. Yo siempre voy al que está mayor que yo. No me importa, me dan unos palazos, a veces me han dado unos palazos que vengo sin diente, pero es lo que tiene que ser. Es lo que tiene que ser. Si de verdad uno quiere servir a Dios y ir por el camino recto, ¿no? Si no, pedirle consejo a Google, al chat GPT, capaz que te va a dar un consejo. Pero si uno realmente quiere hacer las cosas bien, pero a veces, ¿qué pasa? Estamos tanto en ese pecado que la conciencia se duerme, se cauteriza, se muere. Y a mis 20 años yo estaba en esta situación, voy a un grupo de oración de los lunes, que en esa época era en San José, pausa técnica. Y la persona que predica habla de este texto. Y yo me fui a mi casa y me quedé pensando en el texto. Y me digo a mí misma, porque yo hablo mucho conmigo misma, no es que tenga muchas personalidades, pero es mi forma de ser. Y digo, ¿no será que yo, porque tengo como un psicólogo interior frustrado, que capaz que algún día lo estudie o no, pero me gusta tener esas conversaciones introspectivas. Digo, ¿no será que mi conciencia está muerta y yo no me estoy dando cuenta? Bueno, Señor, así, Bueno, Señor, si mi conciencia está muerta, resucítala. Y me fui a dormir. Fue una oración tan al pasar. No tuve, vieron que cuando uno va a orar se prepara, es como que interiormente se prepara, o pone una postura corporal de oración, cierra los ojos. Yo lo hice mientras, no sé, me ponía el pijama. Bueno, Señor, me duermo y me despierto. Me despierto con una angustia y me despierto con la voz del Espíritu Santo que me decía, reaccioná. Y me cayó algo que le decimos convicción de pecado. Tuve la revelación de que estaba errando. Y me abataté y dije, ¿ahora qué hago? O sea, me sentí mal y el Espíritu Santo, no, yo te ayudo, pero tenés que tomar vos la decisión. Y tuve toda la noche orando, llorando. Fue un encuentro con Dios que me marcó la vida y nunca me lo voy a olvidar. Porque ese día yo tomé una decisión que cambió el rumbo de mi vida. Y fue por una oración que hice poniéndome el pijama sin ni siquiera pensar en lo que estaba diciendo. ¿A qué voy con esto? No importa cuán dolorosas sean las decisiones que a veces tenemos que tomar para alejarnos del pecado y volver a Dios. Porque Dios está ahí con nosotros. Y miren, yo soy una persona muy emocional, obvio. Se lo digo llorando, o sea. Pero las personas que me conocen, aquí hay personas que me conocen desde que nací y otras que me conocen hace 20 años. Si ustedes le preguntan a uno de ellos, 3 personas, decime las 3 personas más emocionales que conozcas de tu vida y yo en una de esas 3 estoy seguro, Y emocionales en todas las emociones, no solamente el llanto, en todo.
así como. Y para mí las decisiones que tienen que ver con lo emocional siempre fueron las que más me costaron. Pero ese día lo único que tuve que hacer es decirle, Señor, sí, yo te rindo mi voluntad. Ahora, esto es un lío. No sé, si vos lo arreglás, yo lo hago. Yo lo hago. Y ese día que el Señor resucitó mi conciencia, que estaba muerta, yo reaccioné y tomé la decisión. Muy difícil, una decisión de las más difíciles que tuve que tomar en esa época de mi vida. Y el Señor me dio todas las herramientas para salir de esa situación. Yo durante un año había estado tratando de resolver ese tema y había pasado por todo, por todas las situaciones de decir, bueno, decido por mi cuenta y después terminás volviendo porque necesitamos que Dios nos libere. Yo no puedo por mí misma liberarme de una situación. A veces hay situaciones en que necesitamos que intervenga la presencia de Dios y el poder de Dios. Si vos tenés una adicción y Dios no interviene, vos volvés porque es lo natural, es tu naturaleza. Necesitamos que intervenga la presencia del Espíritu Santo cuando nosotros decidimos renunciar a eso y corte esa cadena y esa atadura. Después de ese día, el Espíritu Santo se encargó de acomodar todas las cosas. Y realmente fue milagroso como todo se dio. Por eso los animo también a que podamos orar en este sentido de que el Señor resucite nuestra conciencia, nos traiga la convicción de pecado, pero no para condenarnos, sino para salvarnos, para restaurar nuestra vida, para dejar todo lo que estuvimos viendo en estas listas, pero para dejarlo de verdad, para tomar decisiones serias, porque es nuestra alma la que está en juego, Y la última es orar para ser llenos del Espíritu Santo, porque la única manera en que yo me pueda mantener en la identidad de hija de Dios y en este equilibrio entre mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, es si yo estoy llena del Espíritu Santo. Si yo un día que no ore para que Dios me llene, ya le estoy dando lugar a que el enemigo venga con una idea, venga con una tentación, que va a pasar, pero si yo estoy llena del Espíritu Santo, va a ser distinta la manera en que yo lo puedo sortear a ese obstáculo. Es evidente que el enemigo vino en este tiempo a trastocar la identidad de hijos de Dios. Pero el Señor nos quiere llenar con su Espíritu. Dice en Juan que Él es el Espíritu de verdad y que cuando venga el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos llene, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. Pero también dice que Él nos va a recordar cuando venga todas las cosas que Jesús dijo. Pero si yo no sé lo que Jesús dijo, ¿qué me va a recordar? Volvemos, ¿no?, al depósito que tenemos que tener en nuestro interior. Y vamos a la otra, Carito, porfa. Ya terminamos. 2 Corintios 5:17, pues, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Y algo que hablábamos con Tere cuando preparábamos esto es que Dios tiene el poder de sanar nuestra historia. Y capaz que yo conozco a Dios en este retiro con 36 años y empiezo a partir de ahora un caminar con Jesús y una vida de fe y digo, yo sufrí en el pasado, tengo una historia triste y todas las frustraciones del pasado, ¿qué pasa? ¿En qué queda eso? Bueno, Cristo tiene el poder de ir hasta mi pasado y desde ahí hacer todas las cosas nuevas. Él es el único que tiene el poder de ir hasta mi historia, de recorrer mi historia, de sanar mi historia. Desde la concepción hasta la muerte natural, toda la vida, Cristo tiene el poder de sanar y de hacer nuevas todas las cosas. No importa si conocimos al Señor siendo grandes, porque uno a veces cuando es grande dice, uy, perdí el tiempo. El Espíritu Santo tiene poder y hace todo nuevo.
Pasamos a la última. Entonces, sabiendo que fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir. ¿Vamos a vivir como hijos de Dios? ¿Qué les parece si hacemos una oración? Yo no sé con la carga que viniste a este retiro, no sé con qué conflicto de identidad viniste a este retiro, no sé en qué aspectos de la identidad quizás el diablo metió una semillita y te comenzó a engañar, pero hoy vamos a orar para que el Señor nos haga libres. Espíritu Santo, clamamos a ti en este mediodía. Clamamos, venimos a ti con un corazón humillado, con un corazón contrito, que tú no desprecias, Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Señor, te pedimos que resucites nuestra conciencia, que vengas a traer la convicción, Señor, de cuál es la identidad de hijo de Dios que me diste, para que yo pueda vivir en consecuencia a esa identidad que fue pagada con precio de sangre. Oh Espíritu de Dios, vení a sondear el corazón, vení a investigar mi corazón, mi alma, mis emociones. Te doy permiso para que investigues mi mente, para que saques a la luz todo aquello que no te agrada. Porque yo me quiero arrepentir, te quiero pedir perdón. Perdón, Señor, por haberte dado la espalda. Perdón, Señor, porque creí los engaños del enemigo. Perdón, Señor, porque me dejé convencer, me dejé seducir por lo que este mundo me proponía. Perdón, Señor, perdón. Tené misericordia y piedad de nosotros. Y, Señor, cambia mi duro corazón por un corazón dócil, por un corazón de carne, por un corazón que te ame y que te adore, Señor. Transforma mi corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, queremos ser libres de toda atadura. Señor, en el nombre de Jesús, quita todo aquello que vino a trastocar la identidad de hijo de Dios. Quita de mi vida todo lo que vino a deformar la identidad de hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que yo me pueda ver a mí misma como vos me ves, Señor. Señor, restaurá la imagen sexual, Señor. Que yo pueda aceptarme con la identidad sexual que Dios me dio. Y vivir en consecuencia, Señor. Que yo pueda aceptarme con el temperamento y con la personalidad que tengo, sabiendo que en ti se va a ir transformando. Señor, que yo pueda aceptarme con mis defectos, porque vos así me amás, pero que pueda tener un corazón dócil para entregarte esos defectos y para que vos los transformes. Queremos ser verdaderos cristianos, y ser verdaderos cristianos es tener la imagen de Cristo en nuestra vida. Queremos ser el espejo que refleja a Jesús. Jesús, quiero ser tu espejo. Quiero hablar como Jesús, sentir como Jesús, pensar como Jesús y actuar como Jesús. Señor, lleva mi vida a ese proceso donde yo sea transformada a tu imagen, Señor.
para poder así ayudar y servir a un mundo que sufre por falta de identidad. Gracias, Señor, porque vos me haces ciudadano del cielo. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Y aún, Señor, volvé a mi pasado, a mi historia, Señor, y borrá todas esas palabras de condenación, de maldición, esas palabras que me degradaron, que me humillaron, Padre, en el nombre de Jesús. Y que todo sea hecho nuevo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo acepto hoy tu sanidad en mi vida. Y Señor, me comprometo a seguirte, me comprometo a aprender de tu palabra, me comprometo a llenarme de tu palabra y de tu presencia cada día. Me comprometo, Señor, a luchar la buena batalla de la fe. Me comprometo a seguir adelante. Me comprometo a tener la seguridad interior de quién soy en Cristo, porque ahora sé quién sos vos, Señor. Y ahora que sé quién sos vos, sé quién soy yo en vos, el valor que tengo en vos y el propósito por el cual vos un día me llamaste. Gracias, gracias, Señor, gracias. Te adoramos. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios y lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia aún siendo yo pecador, Él murió por mí, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios y lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios y lo soy. Libre soy en Él, Soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios y lo soy. En tu casa, Dios, sitio y para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. No te rindas, no te rindas nunca, porque Jesús no se rindió. Él nos miró, no éramos de fiar, pero Él siguió adelante. Por eso no nos rendimos, porque Jesús no se rinde. Por eso seguimos adelante, porque Jesús no se rinde nunca. Siempre abre camino, siempre nos espera.